¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestra segunda clase de Ptijale Jojomat Kabbalah, la abertura a la sabiduría de la Kabbalah, la introducción, mejor dicho, ¿no? A la sabiduría de la Kabbalah. Nosotros ya hablamos, empezamos a hablar en la clase anterior sobre la frase de Rabbi Hanina ben Akashya que nos dice que el Kadosh Baruj Hu nos trajo las Torah y la Mitzvot para refinarnos. Y empezamos a preguntar qué significa refinarnos, sobre qué tenemos que refinarnos. Sobre todo eso hablamos en la clase anterior y hoy vamos a continuar a partir de ahí. Bien, solo para tomar el hilo conductor voy a permitirme a leerles un poco lo que ya estudiamos la clase anterior. Para seguir el hilo conductor y seguir adelante, voy a intentar no detenerme mucho en las explicaciones que ya hablamos. Pero sí quiero que recordemos y lo tengamos presente para poder continuar hacia adelante. Dijimos lo siguiente. Rabbi Hanina ben Akashya, uno de los grandes sabios de los Tanaítas, nos dice que el Kadosh Baruj Hu quiso darles mérito, darles un premio al pueblo de Israel, por eso les dio la Torah o las mitzvot. Como está dicho, Hashem Hafetz leman tzidko yagdil Torah veyadir. O sea, que el Kadosh Baruj Hu busca enaltecer y ser justo, y por eso aumenta lo que es la Torah y las mitzvot. Ahora, acá viene la pregunta, dice, nosotros sabemos que la palabra zakut, o sea, les zakot, es dar mérito, darles, significa también, viene de lo que es el lenguaje izdajehut, refinamiento. Para el que no entiende por qué miro mucho para abajo, es porque voy leyendo del libro del Zohar, que ahí es donde trae el Baal HaSulam la introducción a la sabiduría de la Kabbalah, ¿no? Gran preparación para poder entrar a introducirnos a la sabiduría del Zohar, o para poder, mejor dicho, empezar a entender un poco de qué se está hablando. Los invito también a participar en las clases del Zohar que tenemos y pueden ir viendo, vamos según el orden. Entonces dice lo siguiente, que así como dijeron nuestros sabios, ¿no? Que fueron entregadas los preceptos para poder conectar también a Israel. Entonces tenemos que entender, dice el Baal HaSulam, esta cuestión de lo que es izdajehut, lo que es el refinamiento que nosotros podemos conseguir o alcanzar por intermedio del estudio o por intermedio de los preceptos, o sea, el estudio de la Torah y los preceptos. Y nos dice el Baal HaSulam, nos recuerda que esto ya fue explicado en otro de los libros, Panim Asbirot, Panim Meirot, o sea, es otro de los comentarios que tiene el Baal HaSulam, el Rabbi Yehuda Leib Ashlag, sobre el Etz HaChaim, y en el Talmud de Sarsfirot, el gran compendio sobre la Kabbalah, un estudio completamente necesario. Acá, en lo que estamos haciendo acá, vamos a tocar los puntos. En el Talmud de Sarsfirot, en el estudio, lo que se ve es detalle por detalle, se va punto por punto, cómo se va desarrollando en el lenguaje de la Ari HaKadosh, cómo nos los trajo al mundo, cómo lo bajó, cómo nos los entregó, y cómo eso está todo desarrollado de una forma meticulosa para que nos podamos entender todo el proceso y no simplemente los puntos o los titulares. Acá más que nada nos va a traer el conocimiento general. Ustedes ya saben, de esto hablamos, seguimos. Pero acá vamos a volver, ¿no? De cualquier manera, a decirlo de una forma más resumida. Ahora, presten atención porque hay a veces juego de palabras que tenemos que ir recordando. Dice así, Machshevet Abria, porque el pensamiento de la creación era para darle placer a las criaturas, así como la mano tan abierta del creador, o sea, es como que dice, nos da todo, o sea, el creador no tiene límite, no hay y dice, bueno, esto no te doy, esto me lo quedo para mí, no, toma toda la luz infinita. Y para eso, ¿qué se precisa? Que las almas tengan el deseo y ese anhelo tan grande de recibir toda esa abundancia que va a dar todo el Shefa. A toda la luz que nosotros toda la luz, todo lo que se recibe, lo vamos a llamar Shefa en hebreo. Shefa se traduce como abundancia, pero para que entendamos ya también el lenguaje, recuerden, la palabra Shefa es la luz que se recibe.
A partir de ahora voy a intentar siempre utilizar la palabra shefa. Es importante que nos familiaricemos con los términos en hebreo. Ahora, lo que tenemos que saber que el ratzon lekabel, el deseo de recibir, es el recipiente, es el recipiente y la medida del placer que vamos a recibir del shefa. ¿Por qué? Porque según la medida o la grandeza y la fuerza que tenga ese deseo de recibir ese shefa, o sea, esa luz, también ahí es el nivel de placer y el deleite que vamos a tener sobre ese shefa, ni más ni menos. O sea, cuando una persona anhela algo mucho, cuando lo recibe el placer es mucho más grande. Una persona ni siquiera, bueno, no me cambia, no. Entonces, cuando una persona, entonces el nivel de placer va a estar siempre vinculado a cuánto la persona desea lo que está pidiendo. Y nos dice Baal HaSulam que ellos están unidos en Mekusharim Zebazeh H.N. Lejalek Benehem Zulat Be'ayachas. Entonces dice que ellos están unidos uno con otros y no podemos dividirlos entre ellos, sino que por la relación que hay entre uno y el otro. Que el placer se lo está vinculado o está asociado con el shefa, y el ratzón tan grande de recibir, ese shefa, esa luz, está vinculada con el creado, que es el receptor. Y necesariamente estos dos continúan del creador a sí mismo. ¿Qué significa continuar del creador? Esto también lo hablamos, si mal no recuerdo, en la clase pasada y en muchas otras clases, pero es importantísimo siempre que volvamos y entendamos, porque es uno de los grandes errores. Tenemos que saber que sobre la esencia del creador no se habla. Lo que se habla es sobre la luz emanada de la esencia del creador. Y esa luz obviamente tiene que tener un recipiente. Ese recipiente es el deseo de recibir. Entonces, los dos necesariamente salen del creador. Tanto la luz como el recipiente que va a recibir esa luz. Y en el estado que es infinito, nosotros llamamos Ein Sof. Ese Ein Sof, ¿qué significa? Que no hace fin. Ahora, ¿qué significa que no hace fin? La luz no tiene límites, pero también para decir que hay luz tiene que haber un recipiente que reciba esa luz, y ese recipiente tampoco hace límite a esa luz. Y por eso en el Ein Sof nosotros consideramos a la luz y el recipiente que vienen juntos. Y esa es la definición, que no hay algo que limite en la creación, en esa luz infinita. Entonces tenemos tanto luz como el recipiente. Y por eso nos dice acá, necesariamente, que los dos continúan del creador mismo. Y vienen ya de entrada en el pensamiento de la creación. Pero, nada más, tenemos que separar o dividir, o sí, lejalek, separar entre ellos, de la forma que dijimos anteriormente, que el shefa es de la esencia, o sea, continúa yesh miesh. Todo el shefa, toda la luz, viene de la esencia y es el yesh miesh. Y el deseo de recibir, que está incluido ahí, es la raíz de todos los creados. O sea, la raíz de toda la creación en el Ein Sof vendría a ser el recipiente que hay en el Ein Sof. Por más que es un recipiente infinito, ahí va a estar también la raíz de toda la creación. O sea, nos dice el Baal HaSulam, es la raíz de todo lo nuevo. ¿Qué significa? De lo que va a salir yesh miain, de lo que hay de la nada. O sea, lo nuevo que hay de lo que ya hay. O sea, si todo es luz, ¿qué es lo nuevo? Entonces nos dice, en lo nuevo que va a haber en la creación, y que es lo que vamos a llamar la creación en sí misma, es el deseo de recibir. Porque en la esencia misma, obviamente que no hay ningún tipo de deseo de recibir, Haz v'Shalom. Por definición, no podemos decir que hay un deseo de recibir. O sea, ¿de quién va a recibir? No hay un faltante tampoco para necesitar que esto sea llenado. Entonces el deseo de recibir automáticamente también está anulado. Y por eso nosotros manifestamos o decimos que el deseo de recibir, o dicho deseo de recibir, es toda la materia prima de la creación, desde su comienzo hasta su fin, todo. Hasta que todos los distintos tipos de la creación
y todos sus desarrollos, etcétera, etcétera, y todos sus distintos cambios, que son infinitos, y todos sus comportamientos que se revelaron y se van en un futuro también a revelar, Einam rak shiurim, son nada más medidas y cambios en los niveles de este deseo de recibir, y todo lo que hay en todas esas creaciones, en todos esos creados, o sea, todo lo que se recibe en el deseo de recibir, que está ya incluido en ellos, todo eso continúa de la esencia del creador Yesh mi Yesh. Veino klum bejinata briyah mejudech, y no tiene nada que ver con toda la creación. Es algo que ya viene de lo que ya hay, porque es luz. Quien no mejudash klal, no es algo nuevo. Y esto continúa de la esencia del creador Yesh mi Yesh. Bien, y aquí seguimos en el punto Bet. Esto ya lo dijimos en la primera clase. Fue un simple repaso para continuar, no se preocupen. En la tercera clase vamos a continuar también repasando lo anterior para que nos quede bien grabado, porque son conceptos, podemos llamar tanto filosóficos como de mucha sabiduría espiritual o cabalística. Y por eso tienen que quedarnos bien asentados para no ir cometiendo los errores, porque uno de los grandes problemas cuando uno empieza a formar una base no correcta, que después los conceptos se van transgiversando, no sé si me salió la palabra, es como que se van distorsionando más fácil, ¿no? Uno va redondeando las puntas hasta que llega un momento que el edificio entero se cae porque no entiende los conceptos que le van a permitir seguir construyendo. Y el estudio de la Kabbalah, acuérdense, es un estudio del lenguaje, de esa sabiduría que nos fueron transmitiendo los sabios y nos lo transmitieron por intermedio de un código que es el lenguaje normal que hablamos, pero significa algo completamente distinto. ¿Por qué? Ya explicamos que eso se llama el lenguaje de las ramificaciones, que nos conecta con su raíz abstracta en los planos superiores, y sobre eso tenemos que ir entendiendo. Lo vamos a ir desarrollando, no se preocupen. Pero el punto B, el segundo punto, nos dice lo siguiente. Y según lo que ya vamos diciendo, ya está integrado el deseo de recibir, o ya está también perteneciente el deseo de recibir, enseguida en el pensamiento de la creación, con toda su gran magnitud, con toda su cantidad de distintas manifestaciones, ¿no? De distintos niveles que hay en él. Conjunto con ¿qué? Con el Shefa tan grande que pensó en darle a las criaturas, a los creados. O sea, si quiso darle placer a las criaturas, enseguida tiene que haber un deseo de recibir para recibir ese placer. Y automáticamente aparece también la luz. O sea, cuando aparece esa luz, también tiene que haber un recipiente. El hecho mismo también podemos pensar que si decimos hay luz, bueno, ¿dónde está esa luz? Esa luz tiene que estar en un recipiente. Esa luz tiene que estar contenida, tiene que tener algo. ¿Cómo es el recipiente? Bueno, ese recipiente es infinito, no tiene fin, no hay límite. Entonces, el recipiente también tiene que ser de esa misma manera. ¿Por qué? Si no, ¿dónde va a estar? Betedá. Y tenés que saber que esto es el secreto de lo que llamamos Or Bekli, la luz y el recipiente, que nosotros diferenciamos en los mundos superiores. Porque enseguida vienen necesariamente juntos, de la mano, o sea, vienen juntos. No hay una separación entre uno y el otro, porque si hay luz en un recipiente. Ahora, en los planos posteriores y en los niveles superiores vamos a ver que sí se van a ir separando, va a ir cambiando. Y uno de los puntos que ya les digo, no lo desarrollo ahora, lo vamos a hablar mucho más después, y también nos va a servir también a otros estudios, hay que saber que todo el cambio no se produce en la luz. Ahora hay luz, ahora no hay luz, la luz bajó, la luz subió, no. Todo eso son una forma de lenguaje. Pero todo el cambio se produce nada más en el recipiente que recibe la luz. La luz está. Lo que tenemos que trabajar es en el recipiente para recibir esa luz o que se pueda manifestar, etcétera, etcétera. Espero que entiendan que ese concepto lo vamos a hablar un poco más adelante.
pero que sepan que la luz está, ani avaya lo shiniti, o sea, no importa un tzimtzum, una contracción, apareció la luz, desapareció la luz, quedó un espacio vacío, todos los conceptos que hablemos, tenemos que hablar que la luz no cambió nada. Todo lo que hablamos es solamente en el recipiente, ahí es donde se producen todos los cambios. Y tenemos que saber que la luz y el recipiente se desencadenan juntos de un nivel a otro. Y en los niveles en que los distintos peldaños, los distintos niveles van bajando de la luz, de la intensidad de la luz, digamos, y se van separando del creador mismo. Y a medida que se van separando y van bajando, es la medida de lo que nosotros llamamos el gashmut, la materialización del deseo de recibir, que está incluido ya en el shefa. Y así también podemos decir lo mismo, que según la medida de la materialización del deseo de recibir del shefa, también ahí significa que va bajando de un nivel a otro. Y la materialización es la manifestación del deseo de recibir. Y esto lo vamos a ir explicando más adelante, dice. Continúo. Hasta llegar al lugar más bajo de todos, o sea, el deseo de recibir, en el plano que el deseo de recibir tan se materializa en todos sus niveles alcanzables. Entonces, se considera ese lugar como el mundo de Asia, en el plano de Asia o el mundo de Asia. Y el deseo de recibir se considera como el cuerpo del hombre. Y el shefa que recibe se lo considera como el nivel o la vida, que tiene la persona dentro. Y de esta forma, en toda la creación de este mundo, de forma que toda la diferenciación que tenemos en los mundos superiores y este mundo es que tanto que el deseo de recibir que está en el Shefa Itbaraj, Beshifó en su Shefa, no se manifiesta o no se materializa en su nivel final, se considera que todavía está en los planos espirituales superiores y son superiores a este mundo. Y después que el deseo de recibir se materializa en su forma final, se considera que está ya integrado en este mundo, que es la manifestación de este mundo. Entonces, si resumimos lo que nos está diciendo, tenemos que recordar que el Shefa, que es la luz, y el Kli, que es el deseo de recibir, vienen ya incluidos en el pensamiento de la creación, son uno, porque si hay luz tiene que haber un recipiente que reciba la luz. Segundo, dijimos también importante, que a medida que ese deseo de recibir se va manifestando más aún, es lo que vamos, y se va diferenciando más, o sea, el deseo de recibir va apareciendo en su manifestación más grande, ahí, ¿y qué significa, perdón? Significa que aparece lo que es el deseo de recibir egoísta. Eso es lo que se llama la bajada de los mundos. O sea, el desencadenamiento hacia abajo. A medida que se va intensificando ese deseo de recibir egoísta, se va manifestando, es lo que vamos a llamar la bajada de los mundos o el desencadenamiento hasta llegar al plano más bajo en el cual se manifiesta en su completitud el deseo de recibir. Y a medida que, nos dice también, se puede interpretar de una forma al revés, a medida que el deseo de recibir se va manifestando, se va transformando más en egoísta, ahí es cuando más va bajando a los planos más inferiores. Siempre y cuando no llega a su manifestación completa el deseo de recibir, todavía se lo considera que está en los planos superiores y no está en este plano. Ahora, todo esto es el trabajo, son las puertas, son las herramientas o las llaves que nos van a permitir a nosotros empezar a entender todo lo que es esta gran sabiduría de la Kabbalah. Y este recién es el segundo punto, recién estamos empezando este gran viaje.
Así que Besat Hashem, los veo en la próxima clase para continuar desarrollando todo este tema y cómo todo esto es nuestra realidad y cómo todo esto nos ayuda para conocernos a nosotros mismos, conocer la realidad y entender cuál es nuestro trabajo espiritual. Hasta aquí por hoy.